Dios les bendiga, amados. Dios los bendiga, santos. Gracias, jóvenes. Pueden pasar. Tomen asiento, hermanos. Abra su Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Una escritura muy especial, hermanos, que concierne mucho a nuestros tiempos, a la experiencia que estamos teniendo en este tiempo. Una parábola de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 13, por favor, versículo 24 al 30, si es usted tan amable de abrir las escrituras conmigo, acompañarme. La palabra de Dios nos dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Lo están leyendo, santos? El 29 dice: Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Qué interesante esta escritura, hermanos, profunda. ¿Cómo se puede identificar? Piensen esto en un momento, hermanos. ¿Cómo poder identificar a creyentes auténticos y creyentes aparentes? Estamos viviendo en tiempos, hermanos, muy, pero muy difíciles, muy oscuros, hermanos. Cada vez más y más crece más cizaña entre el trigo. A veces es más la cizaña que el trigo. Hay creyentes auténticos, creyentes que aman a Dios con todo su corazón, que le sirven, nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Y entre esos buenos creyentes también hay gente que no es del Señor, hermanos, pero que se envuelve, participa, simpatiza, trabaja, hace la obra dentro de lo que es la obra del Señor. Son personas de nombre, pero no de corazón. Ahora bien, Dios conoce a los suyos. Dios sabe quiénes son y quiénes no son. Hay gente que es simpatizante, pero con naturaleza pecaminosa, con malicia. No son nacidos de nuevo. Simple y sencillamente, pues que la iglesia a veces es agradable, hermano. El cristianismo es buena vida, es una vida de paz, de bendición, compañerismo, familia, prosperidad, salud, bienestar. Y mucha gente quiere eso. Lo que pasa es que no quieren proceder el arrepentimiento, o sea, quieren los beneficios sin el compromiso. Muy común eso. Entonces, hoy en nuestros días, pues hay bastante cizaña dentro del trigo, discúlpeme. Ahora bien, eso quiere decir, aquí vamos punto por punto, que la iglesia es una comunidad mezclada. Otra vez, la iglesia es una comunidad que está mezclada. Tiene de todo.
Obviamente solamente hay dos tipos de personas, los salvos y los no salvos. Pero hay que recordar que dentro de los salvos también tenemos gente débil. Sí, tenemos gente que comete fallas, comete errores, pero son de Dios. Algunos errores son muy honestos, algunos errores son muy comunes, ¿no? Es cierta humanidad. Sin embargo, hermanos, hay otros que de a tiro sí son totalmente cizaña. Ahora, esto no lo puedo decir en la mañana, porque aquí en la tarde, pues aquí están los buenos, digan amén. Yo sé que me está entendiendo, hermana. Entonces, lo que le quiero decir es que la iglesia es una comunidad, es un grupo que tiene una mezcolanza, tiene muchos tipos de personas diferentes. Ahora, ¿podemos nosotros identificarlos? Bien, muy difícil, hermano, pero muy difícil. ¿Qué puedes encontrar en la iglesia, hermano? Y esto pues sucede porque a veces encontramos problemas, se encuentran personas dando mal testimonio y en ocasiones, hermanos, este mal testimonio produce que haya desánimo en otras personas. Hay gente que ha dejado de servir a Cristo porque miró algo en alguien. Alguien dijo algo, alguien hizo algo y se enojó con Dios también. ¿Qué culpa tiene Dios? No, pero en fin, se culpó a Dios y se fue al mundo. Ahora no se preocupe, porque esa persona era cizaña también. Porque el que es verdaderamente en Cristo, ese permanece. Porque su salvación no proviene del testimonio de otra persona, sino del testimonio de Cristo Jesús. Entonces, el que recibe a Cristo, hermanos, su convicción, su nuevo nacimiento, su nueva naturaleza espiritual le hace estar buscando del Señor. Y sí, hay momentos desabridos, ¿no? Hay momentos de desánimo, hay momentos que dan ganas de tirar la toalla, pero el que es nacido de nuevo se queda, hermano. Se queda. Permanece en el reino de los cielos. Permanece, hermanos. Ciertamente a veces se tienen que hacer cambios de congregación, cambios de personas, cambios de pastores, se tienen que hacer diferentes cambios, pero nunca dejar las cosas del Señor, que es muy diferente. Entonces, ¿qué puedes encontrar en la iglesia? En la iglesia puedes encontrar cosas buenas, pero en la iglesia también puedes encontrar cosas malas y situaciones comprometedoras y situaciones difíciles de sobrellevar, difíciles de digerir y difíciles de compartir. Y a veces la iglesia causa vergüenza, hermano. Y ahora más que nunca, que ahora toda iglesia es puerta abierta para el público en general. Antes las cosas se hacían en la iglesia y se quedaban en la iglesia. Ahora no, ahora todo es público, porque toda iglesia publica lo que tiene y lo que hace y lo que es. Vámonos. ¿Sí? Y más ahora con la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? El que no entraba a las redes sociales ahora tuvo que entrar. Todos tuvieron que entrar. Y al momento de lanzar algo a una red social, en ese momento es publicado a nivel global. ¿Cómo se mira esto, hermanos? Imagínense, 30 años atrás esto no sucedía, ahora ya sucede. Lo que usted o lo que yo diga lo pueden ver en cualquier parte del mundo a cualquier hora, porque hay una cámara, porque hay una red social que lo está enviando. Entonces esto revela no solamente a los buenos, pero va a revelar también los malos, hermano. Y por eso es que ahora las redes sociales están saturadas de lo que verdaderamente hay en la iglesia. ¿Y qué cree que es lo que se le da más empuje? ¿A qué se le da más auge? ¿A qué se le da más revelación? Recuerde que cuando se dice algo honesto, la gente no dice nada. Pero cuando se dice algo deshonesto, ¿sí? ¿Qué puedes encontrar en la iglesia? Y es que en la parábola encontramos que llegaron los siervos a su jefe y le dijeron: alguien, ¿qué pasó aquí? Sembraste buena semilla, pero ¿por qué hay cizaña? Es que el enemigo vino y sembró la mala semilla. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? ¿Por qué el enemigo no sembró en su propia tierra? ¿Por qué tiene que sembrar en donde están los buenos? Pregúntese eso, amados. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque en la normalidad de la iglesia vamos a encontrar muchos tropiezos. En la norma de la iglesia, en el trabajo de la iglesia, en la obra de la iglesia, vamos a encontrar más enemigos adentro que afuera.
La cizaña debe de crecer con el trigo. Porque entonces dijeron, bueno, arranquémosla. No, no la arranquen, déjenla. Y Dios está diciendo, déjenlos que crezcan juntos. Y eso, hermano, pues, ¿qué quiere decir eso? Que no corresponde a los ministros, a los siervos, a los líderes, a los obreros, a los trabajadores, a los miembros, de arrancar al que está mal. Déjalo. Y eso, hermano, pues, pero hermano, en vez de ayudar está provocando, en vez de ayudar está dividiendo, en vez de ayudar está retrayendo la obra del Señor. No, no, espérame. A veces las cosas malas obran para bien. Se recuerda que le dije yo una vez, hace unas semanas, meses atrás, que le dije, a veces el que anda débil, el que anda mal, prueba el corazón del pueblo que ama a Dios. Fueron sembrados por el enemigo, no le pertenecen a Dios, pero sin embargo Dios dice, déjalos ahí, déjalos. Híjole, hermano, ¿de veras, Señor, quieres que los dejemos? Sí, déjalos. Pero va a haber verdaderos y falsos y no sabemos identificarlos. Déjalos. Ahora, no todos pueden identificar las diferencias. Esa es la otra cuestión. Que el recién nacido en Cristo Jesús, le dije hace un momento, hay buenos que a veces no se portan tan bien. Hay algo muy tremendo. Uno de los desafíos que tenemos como iglesia es lo siguiente, hermanos, que los que recién se convierten, ¿cómo se van a comportar? Van a ser y se van a comportar como miran a sus hermanos mayores. Ahora, ¿pueden ellos identificar quiénes son los hermanos mayores? ¿Cómo saben que esos que son hermanos mayores no son cizaña en vez de trigo? ¿Hoy? ¿Cómo podemos nosotros lograr esto? Muy sencillo, hermano. No podemos permitir que la cizaña gobierne en la tierra, sino el trigo. No podemos permitir que la cizaña crezca más alta que el trigo. No podemos cortarla. Pero el liderazgo, pero la influencia tiene que ser de los buenos. Acaba de pasar el día de Martin Luther King, ¿no? Cada mes de enero. Una de las famosas frases de este hombre era esta, muy famosa la frase de él, que decía, no me da miedo, no tengo temor del malo, tengo mucho temor y mucho miedo del bueno que calla lo que hace el malo. Y tiene razón, a veces somos tan permisivos, ya sea porque no queremos las confrontaciones, o porque sencillamente somos negligentes. Somos buenos, pero al final negligentes. Y eso no lo podemos permitir, hermanos. Entonces, si hay algo que ha hecho Dios es dejar a la cizaña en medio del trigo. Y ahí está creciendo, hermano. Pero el buen trigo no puede permitir que la cizaña sobresalga. Y antes bien tenemos que ser influencia para aquellos que comienzan en los caminos del Señor y enseñarles estos conceptos. Mira, en la iglesia vas a encontrar malos elementos, pero también hay buenos. ¿Cuántas veces le he discutido yo y le he argumentado esto, hermano? Que mucha gente señala y se queja de los malos, pero a veces les digo, ya pusieron sus ojos en los malos, ahora ponga sus ojos en los buenos. Porque ciertamente hay malos elementos, pero también hay buenos elementos. ¿Y cuál es, hermano, la esencia del enemigo? La esencia del enemigo es siempre señalar lo que está mal. Nosotros como buenos, gente del trigo, señalamos lo que está bien, exaltamos el bien, para que el mal no vaya a sobresalir sobre el bien. Eso es importante. Entonces, número uno, la iglesia es una comunidad mezclada. Número dos, el diablo no está activo en el mundo, está activo en la iglesia. Entendamos la astucia del enemigo.
El enemigo se quiere meter a la casa, el enemigo se quiere meter a la iglesia, el enemigo se quiere meter al ministerio, el enemigo se quiere meter. A él no le interesa los del mundo, no le interesa la taberna, no le interesa el nightclub, no le interesa el lugar de vicios. ¿Por qué? Porque ya son de él. A él lo que le interesa son los salvos. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados que se mueven en los aires. Nuestro enemigo, hermano, pelea contra nosotros. Usted no puede decir que la cantina es cueva del diablo. No, las iglesias son cuevas del diablo. Vámonos. El diablo está activo en la iglesia. No está activo en el mundo, está activo en la iglesia. Su trabajo es hacer tropezar a la iglesia. Su trabajo es desviar a la iglesia del verdadero propósito que Dios le tiene a la iglesia, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo, hermanos? Para poderse hacerse activo en la iglesia. ¿Qué es lo que hizo el enemigo? El enemigo va y siembra cizaña. Entonces, ¿qué es lo que hace la cizaña? Infiltrarse los medios. Porque una persona que hace mal es instrumento del diablo. ¿Cómo se mete a un hogar? ¿Cómo se mete a un ministerio? ¿Cómo se mete a una iglesia? Por medio de los elementos malos. Ahora, ahí es precisamente donde está nuestra frustración, donde tal vez está, donde tenemos las manos atadas. Es que el malo ya está ahí. Y si te pones a sacar al malo, entonces te estás rebajando al nivel del malo. Y tan malo es él como eres tú por echarlo para afuera. Híjole. O sea que ya quiere decir que el enemigo está infiltrado y que no lo podemos echar fuera porque está en base al malo que está dentro de entre los buenos. Entonces la batalla no es externa, la batalla es interna. ¿Sí? Está infiltrado. Ahora, ¿cuál es la manera de trabajar del enemigo? Ahora que apareció todo esto en las redes sociales y que si hay algo que al enemigo le gusta es traer confusión. Confusión, división. Esas son sus más grandes artimañas que tiene. Confundir. Ahora, ¿a quién puede confundir? Al creyente que no madura, que no aprende, que no crece, que no se desenvuelve, que no se desarrolla bien en el mover de Dios, hermanos. Hay una doctrina, hay una convicción, hay una enseñanza, hay un toque divino que no debería de tener confusión y causar confusión. Entonces, precisamente cuando se infiltra y trae confusión y trae división, ¿a quién hace tropezar? A los débiles. ¿Qué significa eso? Que usted y yo estamos obligados a crecer en el Señor, a madurar. Aunque sea tropezones, aunque sea errores, a fallas, lo que usted quiera, pero hay que madurar. Hay que, hermano, crecer en el conocimiento del Señor y no mostrar debilidad. El enemigo no tiene potestad sobre ti hasta que no mira tu área débil, tu área donde estás decayendo. El diablo está activo siempre en alrededor de ti, en tu entorno. Te golpea, te asedia, continuamente te está hostigando. Recuerda, a veces no es el golpe, pero la multitud de golpes continuos. Porque psicológicamente entramos en cansancio, en fatiga, porque estamos luchando, estamos esforzándonos, y el que se esfuerza se cansa. Y por ello es que la Biblia nos demanda ser diligentes y cuidadosos, porque continuamente
Si hay algo que hay en el enemigo, es la paciencia, es la estrategia de por dónde buscar, dónde encontrar tu vulnerabilidad y tocarte ahí, golpearte ahí, hermano. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la cizaña está con el trigo bíblico. Y dan ganas de cortar cabezas, pero Señor, déjame cortarlas. No la cortes, porque si la cortas te llevas el trigo también. Déjalo ahí. Llegará el tiempo. Porque en este tercer punto, la separación le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. ¿Qué significa eso? Que poco podemos hacer, excepto trabajar con nosotros mismos. Hermano, seamos maduros, identifiquemos ya. Seamos personas, hermano, con una madurez espiritual que puedan discernir las actitudes, los actos, los pensamientos, las ideas, las formas, la influencia que tiene la cizaña en medio, que te distancia, que te golpea en tu mente, que te hace ser más vulnerable cada día. Aprendamos a discernir la obra del enemigo, hermano. No pierdas las bendiciones del Señor por una influencia diabólica, por un chisme, por una persona que te está diciendo algo o te está diciendo lo otro, y de alguna forma te descuidó, te desvió totalmente del propósito divino. Ahí lo vas a tener. Yo siempre les he dicho, cuando termines con uno, ya te va a estar esperando otro. Cuando te deshagas de este, ya está el otro enseguida. Porque esto no se termina hasta el día de la siega, cuando Cristo vuelva por su iglesia y cuando diga: hey, recógeme la cizaña, amárrala en manojos y quémala, y recógeme el trigo y ponlo en el granero. Y desde entonces tengo que seguir siendo trigo, aunque tenga apariencia de cizaña, que esté lleno de cizaña alrededor, hermano. Poco podemos hacer, pero esa imagen no va a permanecer para siempre. Eso escondido, hermano, esa lucha no es para siempre, hermano. El Señor se va a encargar. Ten paciencia, ámalos, sírveles, trabaja, esfuérzate, perdona, ayuda, bendice. Habrá malagradecidos, habrá quien te golpee, habrá quien te traicione, habrá quien te haga tantas maldades. Cizaña, ahí está, imposible de quitártela de encima. Pero no te preocupes, que el juicio le pertenece a Dios, que llegará su día, llegará el tiempo cuando el Señor dé a cada uno conforme a su obra, dice la palabra. Sé trigo, sé humilde, sé sencillo, sé esforzado, sé trabajador. Cuida de ti mismo, cuida de tu persona. No permitas que la cizaña te opaque, no permitas que la cizaña te haga tropezar. No la puedes quitar, estará ahí. La influencia del enemigo seguirá continuamente, el hostigamiento, el aguijón te va a seguir golpeando, pero no es para siempre, porque el juicio llegará, hermano. El juicio llegará. Estaba yo estudiando un poco sobre esto, sobre el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tenía un discernimiento muy agudo sobre todos aquellos hermanos que no eran hermanos, pero que estaban dentro de los hermanos. Más los del judaísmo, hermano. Judaizantes, o sea, gente que simpatizaba con con la gracia, el nuevo pacto, pero no querían abandonar el antiguo pacto. Y recuerde que Cristo era el cumplimiento del antiguo pacto para establecer un nuevo pacto. Entonces no querían renunciar, y hasta la fecha todavía hay gente así, hermano. A fuerzas nos quieren meter un judaísmo en esta nueva gracia tan linda, tan hermosa, que es la de Cristo Jesús. Entonces el Señor batallaba con esto, y Pablo fue otro que batalló. Recuerde, Cristo batalló con los fariseos, con los escribas,
Pablo batalló con aquellos judaizantes. Ahora bien, él siempre discernía y siempre hablaba de que sus enemigos ciertamente eran afuera, pero era más difícil el enemigo interno. El enemigo interno es más difícil porque lo tienes adentro, hermano. Ahora, mire el versículo 13 de Segunda de Corintios del capítulo 11. Vamos a mirar esto, bien tremendo. Hay muchos versículos sobre el tema, hermano, pero yo quisiera llevarlo a este específicamente, porque es bien interesante cuando Pablo menciona a esos falsos obreros y falsos apóstoles. Si lo sabía en aquel tiempo, imagínese hoy. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 11, 13 al 15. Pero hay que ponerle mucho cuidado a esto, Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora, veamos el versículo 14 con mucho cuidado. Y no es maravilla. O sea, aquí viene lo más interesante, hermano. No se escandalice. No provoque escándalo. No le eche más fuego a lo que ya se está quemando. No le eche gasolina. Amados, cada vez aparecen más cuestiones que surgen, ¿no? Que está pasando esto en tal iglesia, que está pasando esto con tal apóstol. Hermano, usted no se meta. Que si son cizaña, que si son trigo, no lo sé. Eso le corresponde a Dios. El problema es cuando la iglesia se vuelve participante y se escandaliza al nivel del mundo. Y lo único que hace es provocar un mal más para la iglesia. Silencio. Ya sabíamos que no eran tan buenos. Mire, aquí viene, hermano. Yo escucho algunos mensajes y yo tengo que agudizar mucho mi oído cuando estoy escuchando un mensaje. Le voy a decir por qué. Porque el disfraz está en que es bíblico lo que están diciendo. Pero llega un momento en que toman un versículo y lo llevan al extremo. Lo forzan, lo fuerzan, lo tuercen. A veces esa torcedura del texto lo lleva a tal extremo que se vuelve, hermanos, una herejía, algo que va en contra de la palabra del Señor. Entonces, de 95 de 100 cosas que dijo, 98 eran buenas, bíblicas, correctas. Te emocionaste, te gozaste, te deleitaste, pero dijo 2 o 3 que te llevaron por la orillita, por el extremo, sin saber, hermano, que esa 2 reveló que no era trigo, sino cizaña. Bien importante, hermano. Por eso dice, y no es maravilla. Vea este versículo. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Argumentos, religiones, creencias, iglesias, enseñanzas, personalidades, apóstoles, profetas. Hermano, amados, aguas, cuidado. Personas que se te acercan, que te hablan, con las cuales convives. Discierne. Las cosas parecen buenas, pero entre 100 buenas
Va a haber una que te va a desviar de las otras 99 buenas. Aguas. El mismo diablo se disfraza como ángel de luz y conversa y platica y te bendice y te cuida y te prospera. Cuidado. Pero mire el 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, y cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, hay muchos versículos sobre el tema, hermano, pero quise elegir este porque este es muy específico. El diablo se viste como ángel de luz, y así como él lo hace, sus seguidores también lo hacen, aprenden. Entonces, en el caminar cristiano evangélico hay muchas cosas que caminan, que funcionan, pero no todas son de Dios, hermano. Y corresponde a los hijos de Dios, a los nacidos de nuevo, al trigo, discernir entre lo bueno y lo malo. Y a veces discernir conlleva, hermano, un sentido muy agudo, una inteligencia, una habilidad, una unción del Espíritu Santo para no caer. Si hay algo que Dios no permite y no quiere y no desea y no produce, es división, hermano. No lo produce. El capítulo 19 de Juan nos enseña claramente: para que sean uno, para que el mundo crea como tú y yo, Padre, somos uno, que así el pueblo sea uno. Esa fue su oración. Y el enemigo sabe el famoso concepto que todos entendemos: divide y vencerás, fragmenta. Y Cristo dijo: ningún reino dividido en sí mismo puede prevalecer. Y bien dijo el Señor: aún Satanás, ni él está dividido. Wow. Entonces, cuando usted mira un pleito en una red social, una controversia, un dime y te diré, un señalamiento, un este hizo esto, este está mal, hermano, cierre eso. Cierre eso. Y váyase, hermano, a la palabra del Señor. Váyase a la oración, hermano. Cuida tu corazón, cuida tu mente, cuida tu alma, porque la cizaña está en el entorno, está alrededor, y la cizaña trae al diablo, y el diablo viene vestido como un ángel de luz. Cuídate. Ya, vámonos. Es que está tremendo. Pero déjeme volver al texto para irnos ya. Versículo 28 de donde estábamos, de Mateo 13. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejadlos crecer juntamente, lo uno y lo otro, hasta la siega. Déjalos crecer juntos, cizaña y trigo. Señor, pero híjole, no me dejas ni sonármelo, no me dejas ni señalarlo, no me dejas ni correrlo. No, déjalo. Eso te va a volver más agudo, más cuidadoso, más espiritual, y te va a dar un sentido de discernimiento que poca gente va a tener. Eres analítico. ¿Cuántos son analíticos? Mientras alguien te está hablando, tú estás y estás discerniendo en tu corazón, en tu alma, de dónde vienen esas voces, porque hay voces que vienen del cielo, hermano, del Espíritu Santo, del trabajo, de la honestidad, de la obra del Señor, del amor de Dios
en el corazón del pueblo. Y hay otros que van con dardo, con aguijón, con maldad, con inquietud, con impaciencia, con arrebatamiento. Secretos. No secretos, ¿verdad? Pero así le digo yo. Pero son, ya lo voy, ya voy. Aquí viene la gran pregunta del siglo para usted. ¿Tiene paz? Eso es muy importante. Cuando estás haciendo algo para la obra del Señor, o estás escuchando algo, o estás participando de algo, la paz que tu corazón tiene te da testimonio de lo que está pasando. Lo que estás haciendo no es en medio de la cizaña, sino en medio del trigo. Yo tengo paz y usted debe de tener paz. Entonces, tenga paz. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Paz. Amén, santos. Entonces, déjela crecer. Pero no le haga mucho caso. No. Aquí anda la cizaña. Sí, déjela. No se preocupe. No, pero que salió en la internet. No se apure, déjelos. Porque llegará su día. Ahorita usted échele ganas, ánimo en el nombre de Cristo Jesús y haga lo que Dios le mandó a hacer. Amén, santos. La última, la del estribo. ¿Cuál es la mejor manera de discernir? ¿Sabe qué es lo que no está practicando la iglesia moderna de hoy en nuestros días? La oración, santos. La oración. Amén. Haga su hábito de oración diario. Señor, guárdanos. Señor, guíanos. Señor, dirígenos. Señor, corrígenos. Señor, ayúdanos. Y Dios nos responde. Amén, santos. Ahora sí, vamos a orar. Pónganse de pie, hermano. Vamos a orar por la cizaña, digan amén. Pónganse de pie, santos. Vamos a orar. Señor y Padre.